presencia de X condiciones y que se estén utilizando más eh, biológicos y cuáles biológicos son los que se están utilizando, qué medicamentos, cómo es la distribución de los medicamentos en la población. Y bueno, va relacionado a las características propias, ¿no? Entonces es amplio el área, pero está ampliamente relacionado con la salud pública. Farmacovigilancia, hablan. Dafne. Sí, yo investigué que es la ciencia y actividades que resultan relacionadas con la detención, la evolución, la composición y lo que vendría siendo la presencia de los efectos de acuerdo a los medicamentos. Ok, en la farmacovigilancia, si se fijan, bueno, dirían, pues a lo mejor está relacionado a lo que dijo en la farmacopidemiología. Aquí la diferencia es que yo puedo reportar lo que ocurre en una sola persona. Si yo estoy observando que la administración de, ¿qué sería? Por ejemplo, indometacina. Pues indometacina veo que en esta población está presentando, ya tengo varios casos, o este caso que tengo aquí enfrente, pues no está relacionado con los efectos eh, adversos o secundarios habituales del medicamento. Entonces, puedo reportarlo porque si sale de lo que está reportado en la literatura, y yo debo y tengo la obligación de reportar que este efecto se está presentando con este medicamento y lo mando a la COFEPRIS. ¿Qué es la COFEPRIS? ¿Saben qué es la COFEPRIS, Pamela? No, doctora. ¿No? ¿Alguien ha escuchado qué es la COFEPRIS? Pues es como el organismo que regula a todas las empresas que ofrecen un producto para la población, que Ajá, regula como la salubridad y los, o sea, de que esté hecho el producto y que sea ok, pues de dentro acuerdo, del estándar. de acuerdo. ¿Qué más, Carol? Bueno, sus siglas es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y es la Ujú, encargada de revisar los productos para los consumidores mexicanos. Y ellos abarca tanto medicamentos, fármacos, así como productos bueno, internacionales que ingresan a México ujú, para que ujú. pues la gente, si tiene algún efecto como adverso o nocivo, lo reporte a a la COFEPRIS y pues estos puedan retirar los productos o revisar los medicamentos. Así es. Y la COFEPRIS tiene formatos específicos que son para reporte de este tipo de situaciones que se presenten. Entonces, como médicos en ejercicio, bueno, debemos de conocer, tener a la mano este tipo de formatos, porque pues eventualmente los podremos estar para poder tener en conciencia de que existen y que existe el mecanismo para hacer el reporte. La COFEPRIS no nada más regula esto de las sustancias y organismos, también tiene vigila y se apega a lo que dicta la Ley General de Salud. Incluso la misma COFEPRIS pues se encarga, por ejemplo, de vigilar que los consultorios estén con las características que deben de tener, que esté toda la documentación y todo para el ejercicio en regla, etcétera. Entonces, sí apega y sí trabaja, es amplia su cobertura en el campo de acción de la COFEPRIS y pues básicamente es el organismo que vigila que estemos haciendo las cosas como las debemos hacer, apegados a normatividad nacional e internacional. ¿Sale? Terapéutica. ¿Qué es terapéutica, Adrián? Yair. Eh, Adrián, adelante, perdona. ah, pues es una rama centrada en el estudio y aplicación de medios para tratar pues, los padecimientos, las enfermedades. Ok, la terapéutica simple y llanamente lo que cubre, pues es cuáles son las medidas que voy a utilizar para darle solución al problema a mi paciente. ¿Qué medidas farmacológicas o no farmacológicas voy a implementar
para lograr su recuperación. ¿Sí? Entonces, la terapéutica se divide en medidas terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas. Recuerden ustedes qué les han indicado cuando tienen una infección de vías respiratorias como medida no farmacológica. El, ¿cómo se llama? Nebulizaciones, no sé. No. Bueno, Para la nebulizaciones siempre y cuando no tenga medicamento, ¿verdad? Que sea sí, solo sí, solución salina. pura solución salina, sí. ¿Ok? ¿Qué más? Hidratación y evitar cambios bruscos de temperatura. Ujú. ¿Qué más? Miel con limón. Ok, ¿qué más? Alimentación, reposo, ¿sí? Todas esas pues son tratamiento o terapéutica no farmacológica. Y obviamente la farmacológica pues ya con el uso de cualquiera de las herramientas que podamos tener para tratar una enfermedad de vía respiratoria, sea de índole viral o sea de índole bacteriana, ¿sale? Entonces, esa es la terapéutica. ¿Qué es la posología? Geraldine, ¿qué es la posología? La posología es como la determinación de las dosis y pues por dónde se va a administrar y cuánto tiempo va a durar ese medicamento utilizado. Es la rama que se encarga de tener el listado de qué le tengo que dar, cada cuándo se lo tengo que dar, ¿sí? Y ahí se aloja toda esa información. ¿Qué es la farmacoeconomía? Pedro. Es la rama de la farmacología que evalúa los costos y beneficios de los tratamientos farmacológicos. Ajá. Sí, pues eso. Sí, pues sí. Ok, bueno. Hay que considerarla, ¿no? De pronto, pues para nosotros es fácil a lo mejor indicar un medicamento que son de las últimas formulaciones que vienen combinadas. Ya decimos, es que esta va a ser mucho más favorable para el paciente. Pues sí, pero pensando en que para mí va a ser más fácil controlar que se lo tome porque vienen ya combinados y representa que una sola tableta va a llevar dos y no que tenga que tomarse dos por separado. Sin embargo, a veces los costos de ese medicamento con la nueva presentación es mucho más elevada porque la tableta incluso, digo, la caja no les cubre los 30 días del mes, sino que se va quedando corto, ¿no? Entonces, eso merma la economía de la familia y a veces hay ocasiones en las que no compran el medicamento porque tienen que abastecer de los insumos básicos en la familia. Entonces, el sector salud no se los proporciona, etcétera. Entonces ya se viene una serie de situaciones económicas en el medio. Entonces ahí es donde ya debemos de revalorar. Mi paciente no se está tomando su tratamiento. Mi paciente, por mucho que trata, no llega, no puede comprar el medicamento. Entonces ahí es donde ya tengo que buscar otra estrategia donde, aunque se la tenga que dar por separado, pues entonces sé que es el mejor mecanismo porque es de menor costo, servicios de salud lo tienen, se lo puede proporcionar al paciente y si a lo mejor, aunque no le dé el tratamiento completo, porque igual siguen, las presentaciones son de 28 tabletas, bueno, pues sé que puede comprar uno extra, pero no es lo mismo a que compre el otro que yo había pensado porque pues es el de moda, porque es el que vi que está súper padre, que me gustaría utilizarlo en mis pacientes, pero pues si ellos no tienen para comprarlo, pues ¡pum! ¿No? Entonces, esa otra parte es la que hay que también estar volteando a ver, ¿no? Porque dependiendo de con qué grupo de población estemos trabajando, bueno, pues ahí es donde también hay que pensar en cómo apoyarles y garantizar sobre todo la adherencia al tratamiento. ¿Qué es la la etnofarmacología? Aileen. Pues esa es la que estudia
El uso tradicional de sustancias medicinales por culturas indígenas o grupos y pues se enfoca en validar científicamente sus propiedades terapéuticas y descubrir nuevos fármacos. Así es. Entonces, esta área voltea a ver mucho lo que se utiliza en la medicina tradicional, pero sobre todo apegada a método científico, demostrar que tiene efecto, que tiene potencial de utilidad en la población. Y aquí ya entonces se trata de identificar si el principio activo es capaz de actuar solito o si necesariamente solo con la forma en la que se utiliza en la medicina tradicional tenemos el efecto deseado. Entonces ahí ya son fuente importante de fabricación de nuevas sustancias. Dígame, pásale, sí. Muy bien, entonces esta tarea cubierta. Gracias. Todo esto, bueno, pues nosotros buscamos al momento de administrar una sustancia es que tenga biodisponibilidad. Búsquenme en la red qué es biodisponibilidad. El primero que lo encuentre me dice qué es. Adelante, abra su micrófono. No lo busqué, pero ayer lo estuve leyendo con el capítulo 6 que nos dejó y decía que la biodisponibilidad es como el grado máximo en que tiene que estar el principio activo y pues mantenerlo para que a la hora que la persona lo compre, pues sea eficaz, seguro y estático, o sea, como estable, que no le cause algún efecto porque ya lleva mucho tiempo. Así. Ok, ¿alguien encontró algo distinto? Yo encontré y dice que es el porcentaje y la velocidad en la que un fármaco llega a la circulación sistémica en forma inalterada después de su administración. Ok, esta última definición es la más acertada. Si bien el objetivo principal de la biodisponibilidad, lo que refleja ella, es que esta sustancia es activa y está presente en torrente circulatorio. El que llegue a torrente circulatorio nos va a garantizar el que vaya a tener una distribución de la sustancia en todo el organismo y llegue a los sitios en los cuales se necesita que llegue y actúe. En esta imagen ustedes ven dos formas de administración de los medicamentos, una forma oral y una forma intravenosa. Por obvias razones, al yo depositarlo de forma intravenosa, pues voy a tener una mayor biodisponibilidad, ¿cierto? Porque ya la estoy depositando en torrente circulatorio, comparada con la vía oral, que tiene que atravesar varias barreras celulares para poder llegar a torrente circulatorio. Entonces, la vía oral va a tardar mucho más tiempo en poder llegar a torrente circulatorio comparada con la intravenosa. Y esto se traduce en la eficacia del efecto. Es mucho más rápido, pues como lo voy a depositar en torrente circulatorio, rápido va a llegar a los sitios de actividad. Si yo tengo una joven en el consultorio que tiene cólico menstrual y tengo que administrarle medicamento, pues habitualmente se lo aplicamos intravenoso, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una respuesta muy, muy rápida. Si yo se lo doy oral, pues me voy a tardar alrededor de media hora mínimo para empezar a ver un descenso en el dolor que presenta la joven, ¿sí? Entonces, ahí es donde valoramos. ¿Por qué? Por eso en el servicio de urgencias habitualmente tenemos canalizada una vena, tenemos vena permeable. ¿Por qué? Porque necesitamos actuar rápido y necesitamos que los medicamentos estén biodisponibles rápidamente y la única forma de tenerlos biodisponibles de manera rápida es intravenosa. ¿Sí? Entonces ahí depositamos todo el medicamento rápido y tenemos un efecto terapéutico rápido, ¿sale? Entonces, ahí la gran diferencia que tenemos, pues, entre la vía oral y la vía endovenosa. Y recordemos, biodisponibilidad nos está hablando de la capacidad que tiene la sustancia, dependiendo de la vía que esté utilizando, para poder llegar a torrente circulatorio o que esté disponible en torrente circulatorio. Mencionaba, no me fijé quién habló primero al preguntar este concepto y hablaba de fabricaciones, de formulaciones farmacéuticas. Sí tiene relación, porque si yo la administro de forma oral, dependiendo
de la formulación farmacéutica que yo esté utilizando va a cambiar también su velocidad y va a cambiar también el tiempo de actividad de la sustancia. Habrán escuchado lo que se llaman formulaciones de liberación prolongada, donde si yo le tengo que dar un hipoglucemiante que tiene presentación de liberación prolongada, pues yo le puedo dar uno y lo voy a cubrir por 12 horas, porque la liberación prolongada me va a favorecer el administrarlo cada 12 horas, comparado con el otro habitual, que este tendría que estarlo administrando 3 veces por día, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra la diferenciación y cómo estas diferentes formulaciones farmacéuticas pueden modificar o hay diferencias en la biodisponibilidad del fármaco de acuerdo a esta formulación farmacéutica, que es parte de lo que leyeron, ¿no? En el capítulo número 6. Y esta biodisponibilidad la podemos ver en este gráfico, donde dependiendo de la vía de administración que yo esté utilizando, voy a ver estas diferencias. La vía de administración intravenosa tenemos que llega, la depositamos directamente a torrente circulatorio y voy a partir de ese punto máximo de concentración, podré ver un descenso gradual a lo largo del tiempo. Mientras que la forma intramuscular tenemos una fase creciente porque hay una fase de absorción, hay una distribución, hay un metabolismo y hay una eliminación. ¿Sí? En la intravenosa solo vemos el metabolismo, perdón, la distribución, el metabolismo y la eliminación. En el caso del subcutáneo, comparada con las dos anteriores, vean cómo la curva se aplana un poco más, porque es más tardado el paso, la fase de absorción, y se alcanza un poco más tardía la fase de distribución máxima, que llega desde el momento en el que ingresa una sustancia al organismo, empieza a suceder estas 4 fases. No creen que se espera y luego ya, no, porque finalmente ya una vez llegando a torrente circulatorio, se empieza a distribuir y empieza a ser metabolizado porque va a llegar a los sitios de metabolismo y va a ser eliminado porque pues, va a llegar a los sitios de eliminación. Entonces se va a ver, pero el incremento es gradual porque el proceso de absorción va a ser lento, va a ser gradual cada vez y el pico máximo de absorción del medicamento, que es el que ya llegó a torrente circulatorio, que es en la distribución, entonces vean cómo hay un punto máximo y luego declina. ¿Sí? Entonces vemos las diferencias entre cada una de estas, cómo van siendo cada vez más tardíos. En el caso de la subcutánea es más tardía la aparición de la concentración máxima en torrente sanguíneo y el declive. Y comparada con el oral, pues de hecho vean cómo es casi plana, ¿no? Se sucede todo muy lento. Entonces por eso se tarda más tiempo en poder observar el efecto neto del fármaco en la administración oral y decimos que alrededor de media hora es lo que tarda más o menos para poder tener un inicio del efecto de estos medicamentos. Si bien es la vía de administración más socorrida, bueno, pues sabemos que tenemos estas otras opciones para poder administrar según la necesidad de nuestro paciente. Y aquí la comparativa, ¿no? Que como también en función de las formulaciones farmacéuticas, también van a marcar esas diferencias en las curvas dependiendo de la característica química de la molécula y la característica química que le dé la formulación farmacéutica. No es lo mismo la cápsula que el comprimido de liberación prolongada. El proceso de fabricación tiene diferencias y esas diferencias van a marcar las velocidades del comportamiento del medicamento. Y aquí lo que mencionaban, el fármaco pues debe disponer del mismo en una forma farmacéutica de forma galénica, que es lo que también se conoce. Y esto entonces tenemos que considerar que va a afectar la biodisponibilidad, la estabilidad y las características organolépticas que son parte de lo que intervienen, ¿no? Dentro de las características de un fármaco que ya mencionamos. Lo que permite contar con medicamentos eficaces, seguros y estables. El objetivo es tener estas 3 cosas: eficacia, seguridad y estabilidad de las moléculas que estamos administrando, que son pues los fármacos. ¿Ya lo leyeron? Esto ya lo revisaron, si quieres. De manera tal entonces que ahora quisiera que me dijeran los siguientes conceptos que encargamos. Déjenme salgo de esto. Ok.
que aquí ya brinca a otra cosa. Entonces aquí ya vamos a discutir los otros conceptos que leyeron de la tarea. Entonces ¿qué es entonces una forma farmacéutica? Ya que estamos hablando de formas farmacéuticas, ¿qué son las formas farmacéuticas? ¿A quién no le he preguntado? ¿A la otra Fernanda? ¿Ya participaron las dos Fernandas? Aquí sale. Sí, ya. Bueno, la forma farmacéutica es la disposición física, o sea, lo que nosotros veíamos, como usted mencionaba, en los estantes de los lugares donde los venden, que se le da a los fármacos y aditivos para constituir un medicamento y facilitar su administración. Ok. Estas formas farmacéuticas hay que tener también cautela. Recuerden que uno de los objetivos es la estabilidad. Dime, Fernanda. No, nada más era para complementar lo que he dicho. Adelante. Compañera, que como dijo, es la presentación que se le da y ya como mencionó ahorita que pueden ser de manera sólidas, líquidas, semisólidas, depende de la presentación y la administración, claro. Ok. ¿Alguna vez se han detenido cuando les dan un medicamento en leer lo que dicen las cajitas? Las indicaciones o las observaciones que tienen las cajitas. Levanten la mano los que sí. Ok. Ok. ¿Cuáles son las indicaciones generales que les dicen en las cajitas? Ellos que levantaron las manos. Cualquiera, no importa. Quien quiera participar. Por ejemplo, la vía de administración. ¿Qué más? Las personas que no lo pueden tomar. Algunos, no todos. ¿Qué más? Efectos secundarios. En los componentes viene Los la componentes. formulación de que tiene, o sea, si es un solo aditivo o son dos, incluido también el excipiente. Así es. ¿Qué más puede decir algunos? El clásico que dicen, Y el tiempo. ajá, a veces, porque no todos lo dicen. Hay algunos dicen que el dosis la que el médico señale, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las sustancias, algunas son convenientes que aparezca la dosificación. Por ejemplo, hay un que es el Tempra, me parece, que sí aparece en la tabla de cuánto le tengo que dar. Pero hay otros fármacos que no lo dicen, ¿no? Entonces, no todos lo dicen. Ahí hay que tener ojo en esa situación. Es importante que se revise este tipo de información, porque hay algunos medicamentos que son mucho más específicos en los cuidados y donde traen incluso un inserto dentro de la cajita, traen otro papelito y que te dice cuáles son los cuidados que debes de tener con el medicamento, cuánto es el tiempo que va a durar activo ese medicamento. Por ejemplo, algunos antibióticos que mezclas, que ya trae su solución, lo tienes que mezclar o le tienes que agregar agua y te dice, consérvelo a temperatura ambiente, consérvelo a tal temperatura o en refrigeración, consérvelo. Todos esos detalles también tenemos que estarlos observando. De pronto, observarlos ahorita que estamos aprendiendo, ¿no? Pero tener conciencia de que eventualmente yo tendré que dar la indicación al paciente de los cuidados que debe tener con esos fármacos que yo estoy indicando. Sí, por ejemplo, resulta de que tienes un paciente diabético y le vas a dar insulina. Pero la insulina que se maneja en la institución pública, nunca le dije a mi paciente, o sea, le di la receta y es la primera vez que la va a recibir. Se lo doy, le doy la receta, le dije, pues, le digo, pase, sabe qué urgencias, ahí le van a dar su insulina, bla, bla, bla. Pero nunca le dije que para recoger la insulina tiene que traer un medio de refrigeración. Porque esa persona vive en un pueblo cercano que está a 40 minutos y si esa insulina no se lleva a refrigerar al máximo tiempo el máximo tiempo para tenerlo fuera de refrigeración es 20 minutos.
¿sí? Entonces, son 40 minutos lo que él tiene que hacer para llegar a su casa. Entonces, pues ya va a tener 20 minutos en que tiene en riesgo la sustancia activa. ¿Por qué? Porque necesita refrigeración. ¿Sí? Entonces, al momento que yo le doy la receta, nunca le digo ese tipo de situación, entonces, pues él simple y llanamente se lo lleva, se lo está aplicando, pero el haber tenido el descontrol en la temperatura afecta la efectividad del fármaco. Entonces, son detalles que de pronto no tenemos en cuenta porque no los conocemos o porque si los conocemos se nos pasó por alto, lo que sea, de manera tal que entonces volvemos a lo que decía al inicio. Pega pues en el efecto terapéutico y pega en el paciente y pega en que a pesar de que tenga su adherencia a tratamiento, pues no tenemos el efecto esperado. Y nunca, y yo pienso y digo, es que el paciente no me está haciendo caso, el paciente está comiendo más de lo que debe. Cuando el paciente me dice es que yo sigo la dieta, sigo esto, sigo lo otro, me aplico lo que usted me está diciendo, el paciente dice el médico no sirve, el médico dice es que el paciente no se adhiere a tratamiento y se me pasó por alto preguntar esos otros detalles, ¿sí? Y ahí entonces, pues ya ahí estamos echándole la culpa a otras cosas cuando en realidad es un simple detalle el manejo del fármaco que se le está administrando. O que a veces los dejamos en el coche y la cambio de la temperatura, la exposición a la luz solar le afecta al medicamento, por consecuencia el efecto terapéutico. Sí, entonces vean cómo situaciones de la fabricación, de las indicaciones del cuidado de los medicamentos también van a afectar en cierto momento si no tenemos cautela en dar indicaciones adecuadamente. ¿Sale? A veces esas indicaciones de pronto las dan las enfermeras, pero cuando pues no están rebosadas de trabajo y díganme en qué momento una institución de salud pública, de salud público, pues no está rebosado, ¿no? En la práctica privada de pronto se toma un poquito más el tiempo, tienes un poco más de tiempo para poder dar la explicación, pero a veces también se pasa por alto. Entonces, por favor, consideren estos detalles dependiendo de las sustancias. Y sobre todo si tenemos pacientes con uso de medicamentos especiales, hay que leer todo lo que nos marcan esas indicaciones. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es un vehículo? A Dulce, no sé si a Dulce ya le pregunté. Pues decía que era una sustancia inerte, o sea, que no tiene una actividad farmacológica, pero como que ayuda a disolver el principio activo o a suspenderlo, algo así, para, o sea, dentro de una forma farmacéutica y así como que permite su administración correcta y como contribuye a sus características físicas. Ajá. Entonces, es lo que nos va a ayudar a tener la presentación de un jarabe, de una solución distinta, cuando son de soluciones en gotas, góticas. Si se fijan, la consistencia es distinta. Hay jarabes que son mucho más dulces, hay jarabes que están más densos. Entonces, dependiendo del vehículo que se esté utilizando, pues también va a tener sus diferencias. El objetivo es que ese vehículo pues no tenga una actividad biológica. Sin embargo, hay algunas sustancias que se utilizan como tal y que sí llegan a tener algunas reacciones. Les voy a dejar ahí colgados unos videos para que los vean y vienen ese tipo de detalles. Obviamente, son importantes a considerar porque el hecho que los conozcamos y más porque tenemos pacientes que pueden ser muy alérgicos, muy hiperreactivos a ciertas sustancias, que ya tengan alergias a más cosas y que a veces este tipo de sustancias que vienen en esos medicamentos pues van a despertar también respuesta alérgica y que tengamos en mente que pueden ser posibilidades, ¿no? De que se presente cuadro de respuesta alérgica. Entonces, bueno, pero en términos generales se dice que debería de ser inerte. ¿Qué es ahora un excipiente entonces? Ah, Ángel, ¿Me repite la pregunta? ¿qué es un excipiente? Es una sustancia inactiva que se añade a un medicamento para darle forma, estabilidad, sabor
o facilitar su administración sin tener efecto terapéutico propio. Fíjense cómo también, ¿no? Lo que busca el excipiente es no tener actividad, pero volvemos a lo mismo. Hay varias de las sustancias que se agregan que pueden tener esa misma reacción. Y es algo peculiar, ¿no? En este sentido. Sustancia activa, entonces, sería lo que sería. Dime, Vanessa. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre excipiente y el vehículo? Ok, el excipiente sería la mayor cantidad, por ejemplo, en una cápsula, ¿no? Está el medicamento, pero la cantidad que debe de estar dentro del medicamento, de la sustancia activa o del fármaco, ocupa un excipiente, otra sal que le ayude a que se vea más, como que fuera más cantidad, ¿sale? Imagínate que mezclas café y azúcar, ¿sale? El café es la sustancia activa y el azúcar es el excipiente. Pero ahora, ¿cuál va a ser el vehículo para poder llevar esa combinación al interior del cuerpo? Ah, pues lo meto en una cápsula, ¿sí? La cápsula, el componente de la cápsula, ese va a ser, puede ser el vehículo. O bien puede ser una sustancia que me ayude a presentarlo como jarabe. Si bien las dos se van a diluir, la sustancia o el gluten o lo que le vaya a agregar a la mezcla para que pueda ser el vehículo de transporte. ¿Vale? ¿Aclarado? Sí, gracias, doctora. Ok. ¿Qué es la materia prima entonces? ¿A qué denominamos materia prima? ¿O qué es una materia prima? Bueno, yo tengo que es una sustancia usada para la fabricación del medicamento o fármacos naturales o sintéticos que pueden ser de diferente origen. O sea, es como todo lo que es. Lo que voy a necesitar, ¿no? Así como cuando voy a hacer un pastel, ¿no? ¿Cuál es todo lo que necesito para poder para poder hacerlo? Ok. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de todo esto que vimos hasta ahorita? Todo esto entonces, recordemos, como dice en el capítulo, ¿no? Está amparado en la Ley General de Salud. La Ley General de Salud tiene diferentes apartados, cubre diferentes aspectos en el ejercicio y en la acción de todo lo que tiene que ver con salud y dentro de ello la fabricación de medicamentos. Vuelvo a insistir, si de pronto nosotros no nos dedicamos a la fabricación de medicamentos, sí debemos tener por lo menos la noción de qué sucede en la fabricación de los medicamentos, cómo se hace, cuál es el proceso que se lleva a cabo, por qué se llevan a cabo esta selección de excipientes, de vehículos que de pronto tenemos y cuáles son esa variedad que puede tener. ¿Por qué? Por esto que mencionaba, las posibilidades que podemos tener de reacción. Si bien en teoría deberían de ser, no deberían ser capaces de generar una respuesta, sabemos que hay personas que sí lo pueden desarrollar. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo sea la formulación, es que nosotros debemos identificar, sobre todo, primero identificar qué tipo de paciente tengo para saber si no hay tema en cualquier medicamento que yo indique. Si yo sé que es un paciente que es sumamente alérgico a diferentes cosas, bueno, pues ya desde ahí tengo que empezar a identificar a qué es alérgico, ¿no? Para poder tener un poco más de control en el riesgo al que lo pueda estar sometiendo. Es complejo, pero sí tendría que estar revisando la fabricación de cada una de estas sustancias cuando tengo estos pacientes. Ya los que se dedican a alergias, bueno, ya tienen más dominio de esta información, los alergólogos. Sin embargo, bueno, a veces como médicos generales, pues sí es importante intuir esta parte. Bien, entonces, ¿cómo entonces clasificamos clasificamos en sí las formas farmacéuticas? ¿Se acuerdan de lo que leyeron? Dime, David. Creo que decía que en formas convencionales y no convencionales, y que las no convencionales creo eran las de liberación retardada y de liberación prolongada. Ok, hay diferentes, voy a buscarles, es que ahorita la verdad con las prisas ya no alcancé, tenía unas tablas donde venían las diferentes características de estas, las voy a buscar y se las voy a dejar ahí en la página. Pero si no, por lo pronto les dejaré estos videos, son del área de la farmacia que le llaman de ciencias químicas,
Todos estos profesionales de la salud son los que en realidad llegan a estar participando en la fabricación de los fármacos y dominan más toda esta área. Entonces, a pesar de que son de esa área, bueno, pues sí creo que es interesante que ustedes los conozcan, porque ya también de ellos depende, de estas formulaciones, el que se disperse más fácilmente el medicamento y que podamos tenerlo biodisponible. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estas diferenciaciones, me va a permitir hacer la elección más adecuada de cada uno de estos. Los aditivos y los sólidos, pues también podemos tener, algunos pueden ser diluyentes o no, ¿sí? Nos van a ayudar a poder tener una mejor presentación. Algunos pueden ser aglutinantes o bien pueden ser cohesivos. Algunos otros pueden funcionar como disgregantes o bien pueden funcionar como absorbentes. Estas características de los excipientes y los aditivos son lo que también va a ayudar a la eficacia del medicamento. Entonces, si bien no interviene en el efecto terapéutico, sí ayuda a potenciarlo, a que sea más eficaz el uso de ese medicamento. Y que ese es el objetivo. Hay diferentes formulaciones, algunas que tienen que ver con fracciones lipídicas para poder tener una mejor absorción, ¿no? Absorción mucho más rápida. Y esto lo vamos a ver en la próxima clase, que es lo del abordaje de la farmacocinética, porque el proceso de absorción interviene todo esto. Entonces, para la próxima clase vamos a retomar un poco de esto que estamos viendo, por eso ya no me voy a meter mucho más en lo que les encargué de leer, porque necesito retomarlo para la fase de farmacocinética con el proceso de absorción, donde podrán entender que esto que leyeron de las formulaciones farmacéuticas y todas sus variantes ayudan a que incluso el pH, ¿sí?, sea explotado para que ese medicamento tenga un proceso de absorción mucho más eficiente. Cómo esos excipientes o esos aditivos ayudan, pues, y potencian el potencial de absorción de las sustancias. Si vienen con fracciones lipídicas, cómo ayudan a que la membrana celular pueda atravesar más fácil, si es que no utilizan ningún otro mecanismo de transporte. Entonces, ¿y cuál mecanismo de transporte van a utilizar? Entonces, tarea para la siguiente semana van a ser estudiar los mecanismos de transporte celular por lo pronto. ¿Sale? Y ahorita les subo estas otras herramientas para que puedan repasar lo que hemos estado viendo. Y con esto ya me emparejo con el otro grupo y aquí lo dejo. ¿Sale? Para ya ir corriendo a la par ustedes y el otro grupo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Podría repetir la tarea? A nada más mecanismos de transporte celular. ¿Cuáles son? Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, si no hay más, los dejo para que descansen un poco y nos vemos el martes, ¿verdad? Gracias, maestra. Gracias, doctora. Nos vemos el martes. Que tengan Gracias, bonito doctora. día. Bye.